Mis hermanos, en esta ocasión quisiera hablarles sobre el asunto de la fe. Sin fe, sin dudas, es imposible agradar a Dios, como está escrito allí por el apóstol San Pablo en el capítulo 11 de su carta a los Hebreos, el capítulo reconocido o conocido por la teología como la galería de la fe en Dios. Allí dice Pablo en el versículo 1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y hablando allí acerca del contexto de Enoc, dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que él, antes de ser traspuesto de la tierra hacia el cielo donde fue llevado, antes de eso tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la razón es que todo lo que no es de fe es pecado, como dice Pablo también mismo en Romanos capítulo 14, versículo 23, y desde luego el pecado no puede agradar a Dios. A fin de comprender lo que la Escritura quiere decirnos cuando nos urge a la necesidad de cultivar la fe, es esencial comprender entonces, antes que todo, qué cosa es la fe. De poco nos serviría a nosotros urgir en una persona a la necesidad de cultivar la fe, si ésta no tuviera previamente una noción inteligente de lo que constituye en sí mismo la fe. Y la triste realidad, mis hermanos, es que a pesar de que el Señor lo haya establecido claramente en las Sagradas Escrituras, muchos miembros de la Iglesia desconocen qué cosa es la fe. Es posible, no obstante, que conozcan la definición de la fe, como Pablo mismo la refiere allí mismo en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero algo teórico, algo dicho, aprendido de memoria simplemente porque lo dice la Biblia, porque lo dice Pablo, y así se dice. Pero sin conocer realmente aquello que es fe. Es decir, pueden no haber comprendido la idea contenida en la definición que Pablo nos dejó allí en Hebreos capítulo 11 en el versículo 1. Es por eso que no me voy a detener especialmente en la definición por ahora. Lo que haré es presentarles y estudiar una ilustración de la fe, un ejemplo que la ponga tan claramente de relieve en este instante, en este momento, en este estudio, que todos los que me escuchan puedan comprender de qué se trata la fe, de una manera fácil y sencilla de entender, pero a la vez bíblica. La fe viene por la palabra de Dios. A ella debemos, pues, acudir. Y vamos a la historia de la Biblia que define muy bien este caso de qué cosa es la fe. Una ilustración bien clara que nos señala bien qué cosa es fe. Cierto día, un centurión vino a Jesús y le dijo: Señor, mi siervo o mi mozo yace en casa paralítico, está gravemente atormentado. Y Jesús le dijo a aquel centurión: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra. Escuchen bien, él le dijo: mas solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y oyéndolo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado fe tanta o tanta fe. Eso está allí en Mateo, en el capítulo 8, desde el versículo 6 hasta el 10. Jesús encuentra aquí cierta cualidad que denomina fe. Cuando comprendemos, mis hermanos, lo que es, hemos hallado la fe, entonces. Entender el hecho es entender la fe. No puede haber ninguna duda al respecto, ya que Jesús es el autor y consumador de la fe. Y él mismo dijo que lo manifestado por el centurión era fe en aquella ocasión. Efectivamente, una gran fe. ¿Dónde está, pues, la fe? Es una pregunta que les hago. El centurión deseaba la realización de algo. Anhelaba que el Señor lo realizara. Pero cuando el Señor Jesús le dijo: yo iré hasta tu casa y yo lo haré, el centurión lo puso a prueba diciéndole: solamente di la palabra y será hecho. Ahora bien, mis hermanos, ¿por medio de qué esperó el centurión que la obra se realizara? Solamente por la palabra. Eso fue lo que él le dijo a Jesús.
Solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿De qué dependió para la curación de su siervo? Simplemente o solamente de la palabra. Y el Señor Jesús afirma que eso es fe, lo que manifestó aquel centurión cuando le hizo aquella declaración. Entonces, mis hermanos, la pregunta que nos debemos hacer a la luz de este testimonio, a la luz de esta ilustración, a la luz de este ejemplo que fue real, donde Jesús alabó la gran fe de aquel centurión, es: ¿qué es la fe entonces? Ahora bien, la fe, sin dudas, es esperar que la palabra de Dios cumpla lo que dice y confiar en que esa palabra cumple lo que ella dice. Puesto que eso es fe y la fe viene por la palabra de Dios, podemos entonces esperar que esta sea la misma que enseñe que la palabra tiene en sí misma el poder para cumplir lo que la palabra de Dios misma nos está declarando. Y así es. Efectivamente, la palabra de Dios enseña precisamente eso, mis hermanos, y no otra cosa. Esa es la palabra fiel, la palabra llena de fe. Ahora bien, cuando nosotros analizamos todo esto y nos ponemos a pensar acerca de lo que le estoy hablando, la mayor parte del primer capítulo de la Biblia contiene principalmente instrucción sobre la fe. En él encontramos no menos de 6 declaraciones que tienen el definido propósito de inculcar en nosotros, en los que leemos, en los que creemos, la noción de la fe. Si contamos además lo que implica en esencia el primer versículo, en total suman 7. La instrucción sobre la fe consiste en la enseñanza de que la palabra misma de Dios es la que cumple lo dicho por esa misma palabra. Leamos pues el primer versículo de la Biblia, mis hermanos. Acompáñenme allí. Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos allí. Génesis 1:1. Un texto que muchos se saben de memoria, la gran mayoría no sabemos de memoria. Dice allí Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo los creó? Sin dudas, mis hermanos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, y por el espíritu de su boca. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Eso lo podemos hallar allí en el Salmo 33, versículos desde el 6 hasta el 9. Antes de que dijese no había nada. Después que habló Dios en el principio, fue hecho. Fue hecho solamente mediante el poder de su palabra. ¿Qué fue lo que causó la creación, mis hermanos? La simple palabra de Dios. Las tinieblas cubrían toda la faz del abismo. Ubiquémonos en contexto, en todo lo que está diciendo allí Génesis 1 en los primeros 3 versículos. Las tinieblas cubrían toda la faz del abismo. Dios quiso que allí hubiese luz entonces. Pero, ¿cómo hacer para que hubiese luz allí donde todo era tinieblas? Habló una vez más y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo vino la luz a la existencia, mis hermanos? Ahí está claro. La misma palabra pronunciada por Dios, por Jehová, produjo la luz, aunque ésta no existía. El principio de tus palabras alumbra, dice así el Salmo 119, 130. No había expansión o firmamento. Dios quiso que lo hubiera. ¿Cómo lo trajo entonces a la existencia? Dijo Dios: hay expansión. Y fue así. El mismo proceso con la tierra, el agua, la vegetación, las lumbreras y los animales. Y dijo Dios: produzca, y fue así. Es pues por la palabra de Jehová que todas las cosas fueron creadas. Él dijo la palabra solamente, y fue así. La palabra hablada de Jehová produjo por sí misma el resultado al final. Tal ocurrió en la creación, y así ocurrió también en la redención del ser humano. Curó a los enfermos, en este caso Jesús, echó fuera a los demonios, calmó la tempestad, limpió a los leprosos, resucitó a los muertos, perdonó los pecados, todos por su palabra. En todo ello también él dijo y fue hecho como hizo en la creación. Es decir, que tanto la creación como la recreación en la redención implica el mismo proceso de fe y está relacionado a la declaración divina en su palabra. Todo es hecho. Y él
es el mismo ayer y hoy y por siempre. Él es siempre el creador y hace siempre las cosas, sin dudas, por su palabra, por el poder de su palabra solamente. Siempre puede hacer todas las cosas por su palabra. Esa es la característica distintiva de la palabra de Dios, mis hermanos, que contiene el poder divino, por medio del cual ella misma cumple lo dicho por ella misma. Ahora bien, es por eso que la fe es el conocer que en la palabra de Dios hay ese poder. Es esperar que la misma palabra hará lo que ella misma ha dicho o declarado, y depender solamente de esa palabra para la realización de lo dicho por ella misma anteriormente. La enseñanza de la fe es la enseñanza de la naturaleza de la palabra de Dios. Enseñar a las personas a ejercer fe es enseñarles a esperar que la palabra de Dios haga lo que dice y a depender de ella, sin dudas, para el cumplimiento de lo dicho por esa misma palabra. Cultivar la fe entonces consiste en fortalecer, mediante la práctica, la confianza en el poder mismo de la palabra de Dios para cumplir lo que ella misma pronuncia y la dependencia de la palabra misma para cumplir lo dicho. Ahora bien, y la comprensión de lo que la Escritura quiere decir cuando nos urge a la necesidad de cultivar la fe es más esencial que cualquier otro conocimiento a nuestro alcance. Y mi pregunta, para ti y no solo para ti, para mí también, yo me autopregunto también, ¿estás cultivando la fe? ¿Estamos cultivando la fe? ¿Hay fe auténtica en nosotros? La fe consiste en esperar, en este caso, mis hermanos, que la palabra de Dios en sí misma cumpla lo que ella dice y basarse solamente en la propia palabra para la realización de lo que ella ha dicho. Cuando eso se comprende claramente, es fácil entender que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Puesto que la palabra de Dios está investida de poder creativo, siendo por lo tanto capaz de producir en la misma sustancia las cosas dichas por la misma palabra, y puesto que la fe consiste en esperar que esa palabra de Dios en sí misma cumpla lo que ella ya ha dicho, o lo que ella ya ha dicho, y basarse solamente en la propia palabra para la realización de lo dicho por ella, resulta entonces evidente que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, mis hermanos. Ahora bien, puesto que la palabra de Dios es creativa y por lo tanto capaz de producir o causar la aparición de lo que de otra forma jamás habría existido o aparecido, y puesto que la fe consiste en esperar que la palabra de Dios en sí misma cumpla lo que ella dice y basarse solamente en la propia palabra para la realización de lo dicho por ella, resulta evidente que la fe es la demostración de las cosas que no se ven. Es así como por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios en el principio, de manera que lo que se ve hoy día resultase de lo que no se veía. Aquel que ejerce la fe sabe que la palabra de Dios tiene poder creador y por lo tanto, mis hermanos, es capaz de producir lo que ella dice. Por lo tanto, puede tener la certeza, la seguridad, no la suposición, no la especulación, de que el universo fue llamado a la existencia solo por la simple palabra de Dios. Quien ejerce fe puede tener la total seguridad de que si bien antes de que Dios dijese la palabra, ninguna de las cosas que ahora contemplamos delante de nuestros ojos era visible, por la sencilla razón de que no existía, sin embargo, al pronunciar la palabra el universo fue hecho, la palabra causó su ser o existencia real. Esa es la diferencia entre la palabra de Dios y la palabra de nosotros los hombres. Nosotros los hombres podemos hablar, pero en nuestras palabras no hay ningún poder para realizar lo expresado por ellas. Para que se cumpla lo que hemos dicho, nos hace falta que nosotros los hombres añadamos algo además de hablar. Tiene que haber una acción para realizar el cumplimiento de lo que hablamos. Es decir, que tenemos que hacer buena nuestra palabra. Pero esto no pasa de igual manera con la palabra de Dios. Es totalmente diferente a la palabra del hombre, a nuestras palabras, a nuestras promesas, a lo que decimos. Porque cuando Dios habla,
las cosas ocurren y ya. Son un hecho. Y ocurre simplemente porque Él habló. La palabra cumple en ese momento, realmente, mis hermanos, lo que Dios tuvo a bien pronunciar. El Señor no necesita, como nosotros los seres humanos, añadir algo a su palabra hablada para que ésta se cumpla. No tiene que hacer buena su palabra, ya que ésta es buena en sí misma. Dios habla la palabra solamente. Como dijera el centurión a Jesús, solamente di la palabra y la cosa acontece. Ahora bien, y así está escrito, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Es por eso también, mis hermanos, que es imposible que Dios mienta, como dice la Biblia. No es solamente imposible porque Él no lo quiera, sino también porque no puede. Es imposible, pero imposible porque cuando Dios habla, hay poder creador en la palabra pronunciada por Él. De manera que, por solamente la palabra, las cosas que Dios dice acontecen y son un hecho. Se hacen realidad en el acto. El hombre puede decir algo, en este caso nosotros, y no ser cierto. Podemos mentir, ya que decir lo que no es mentir. Y nosotros los hombres podemos mentir porque no hay poder en nuestra palabra para hacer que lo dicho ocurra. Pero con Dios eso es imposible. Eso con Dios no sucede. No puede mentir Dios, ya que habló y fue hecho. Habla y lo dicho ocurre. Es también por eso que cuando la palabra de Dios se pronuncia para un tiempo distante en el futuro, como en las profecías de la Biblia, y en este caso citamos el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, que han de cumplirse de un carácter historicista cientos de años, miles de años después de haberlo pronunciado, al llegar el momento señalado por esa misma palabra en la profecía bíblica, esa palabra se cumple. Y no se cumple porque Dios, además de haber dicho la palabra, haga algo para cumplirla en ese instante, sino porque la palabra fue pronunciada para ese determinado momento en el tiempo y en el espacio. Y en ella, en la palabra de Dios, está la energía creativa que hace que en ese momento la palabra obre lo predicho por ella cientos y miles de años antes, porque es palabra de Dios. Ahora bien, es por eso que si los muchachos en el templo, cuando Jesús estaba allí, no hubiesen aclamado Hosanna al Hijo de David, lo habrían hecho inmediatamente las piedras. Y también por eso, cuando se cumplió el tercer día, resultó imposible que Cristo fuese retenido por la tumba. Oh, la palabra de Dios es divina, sin dudas, mis hermanos. Hay en ella energía creadora, hay poder, es viva y eficaz. Lleva en ella misma el cumplimiento, y confiar en ella y apoyarse en ella como tal, eso es ejercer fe. Y mi pregunta para ti, y mi autopregunta para mí, que la hago de nuevo: ¿tienes tu fe? ¿Tenemos fe realmente en la palabra de Dios? La comprensión de lo que la Escritura quiere decir cuando nos urge a la necesidad de cultivar nuestra fe, mis hermanos, es más esencial que cualquier otro conocimiento a nuestro alcance. Obsérvese que se trata de la comprensión de lo que significa la Escritura en cuanto a la necesidad de cultivar nuestra fe. No particularmente tener fe, sino cultivarla. Las Escrituras no dicen mucho sobre nuestra necesidad de adquirir fe. Sin embargo, dicen muchísimo sobre nuestra necesidad de cultivarla. La razón de ello es que a todo hombre, a todo ser humano, a todos nosotros, se nos da en principio la fe. Todo cuanto necesitamos hacer es cultivar esa fe que nos ha sido dada en un inicio. Nadie puede tener más fe que la que se le dio, sin cultivar la que ya posee. Y no hay nada que crezca más rápidamente que la fe cuando ésta se cultiva, porque va creciendo mucho nuestra fe. La fe es esperar confiadamente que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, cumpla por ella misma lo que ella misma prometió, y depender de la palabra solamente para su cumplimiento. Cultivar la dependencia de la palabra de Dios
que la palabra solamente cumpla lo dicho por ella es cultivar entonces la fe, mis hermanos. La fe es don de Dios, según lo dice Pablo en Efesios 2:8. Y en las Escrituras está claro que se le da a todos aquellos que la quieran obtener. La medida de fe que Dios repartió a cada uno, como dice Pablo en Romanos 12, versículo 3. Esa medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros es la capital, o es el capital, mejor dicho, con el que Dios nos dota de principio a fin a todo ser humano, a todo hombre que viene a este mundo, y se espera que todos negocien con ese capital, que lo cultiven para salvación de nuestras almas. Ahora bien, no hay el más mínimo riesgo de que ese capital se reduzca al utilizarlo, al hacerlo crecer. Tan pronto se le use, se incrementará. Va creciendo mucho nuestra fe, y tan ciertamente como crece, se conceden justicia, paz y gozo en el Señor para salvación plena de nuestras almas. La fe viene por la palabra de Dios. Por lo tanto, leemos que cercana está la palabra en tu boca, dice así la Biblia, y en tu corazón. Esta es la fe, o la palabra de fe, la cual predicamos. Romanos capítulo 10, versículo 8. De manera que la fe, la palabra de fe, está en la misma boca y corazón de nosotros, todos los hombres. ¿Cómo puede ser esto, mis hermanos? Sin dudas, cuando la primera pareja, en este caso nuestros primeros padres humanos, Adán y Eva, pecaron en el jardín del Edén, creyeron plenamente a Satanás, a su palabra, a lo que el maligno les había dicho. Se entregaron totalmente a él y a lo que él les declaró. Los tomó enteramente cautivos entonces. Hubo entonces perfecta paz y acuerdo entre ellos y Satanás. Pero Dios no dejó así las cosas. Gracias a Dios. Él quebró ese acuerdo, destruyó esa paz, esa armonía que vino a existir entre el hombre y el enemigo de las almas una vez que éste creyó a él y se rebeló contra Dios. Pero Dios no lo permitió. Él no dejó así las cosas. Él quebró ese acuerdo. Él destruyó esa paz y armonía. Y lo hizo por su palabra, diciéndole a Satanás: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3:15. Es Dios solamente quien puede poner enemistad continuamente entre la simiente de la mujer y de la serpiente. Después de la transgresión del hombre, su naturaleza se depravó. Entonces había paz entre Satanás y el hombre caído. Si Dios no hubiera intervenido en aquel momento, el hombre habría formado una alianza contra el cielo, y en lugar de luchar contra ellos, entre ellos, los hombres habrían luchado contra Dios. No hay enemistad natural entre los ángeles caídos y los hombres caídos. Ambos son malvados por la apostasía que hay en ellos, en este caso nosotros. Y el mal, allá donde exista, se alistará siempre contra el bien. Los ángeles caídos, secuaces de Lucifer, de Satanás, y los hombres caídos, entonces se asocian en compañía. El asunto general de los ángeles caídos calculó que si lograba inducir a los hombres, como había hecho con los ángeles, a unirse a él en su rebelión, vendrían a ser sus agentes de comunicación entonces con el hombre, para alistarse en su rebelión contra el cielo. Tan pronto como uno se separa de Dios, no tiene poder de enemistad contra Satanás. La enemistad que existe en la tierra entre Satanás y nosotros los seres humanos tiene origen sobrenatural. A menos que el poder convertidor de Dios sea traído diariamente al corazón humano, no habrá inclinación hacia lo religioso, sino que los hombres elegirán más bien ser cautivos de Satanás que hombres libres en Cristo. Digo que Dios pondrá enemistad. El hombre no puede ponerla. Cuando la voluntad es sometida en sujeción a la voluntad de Dios, en este caso la voluntad humana, lo será entonces mediante la inclinación de un corazón y voluntad humana del lado del Señor. Ahora bien, cuando nosotros analizamos todo esto y pensamos en todo esto, esa enemistad contra Satanás, ese odio al mal que Dios pone en toda persona mediante su palabra, hace que toda alma clame por liberación, y tal liberación se encuentra solamente en Jesucristo, como se ve allí en Romanos capítulo 7, desde el versículo 14 hasta el 25, cuando Pablo analiza la lucha interior que él tenía.
que el hombre interior, la ley que tenía en su mente y en su corazón, se rebelaba contra la ley de su cuerpo, que el bien que quería hacer no hacía sino el mal que no quería. Y como dice al final, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y al final dice que gracias a Dios por Jesucristo, que era el único que podía liberarlo. Y es el único que nos puede liberar a nosotros de este cuerpo de muerte. Ahora bien, así, esa palabra de Dios que siembra en cada alma la enemistad contra Satanás, ese odio al mal que clama por liberación en nosotros, que solo se encuentra en Jesús, ese es el don de la fe al hombre. Esa es la medida de fe que Dios dio a todo ser humano. Esa es la palabra de fe que está en la boca y el corazón de toda persona en este mundo. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesáramos con nuestra boca que el Señor Jesús, al Señor Jesús y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón creemos para justicia, mas con la boca hacemos confesión para salvación. Romanos 10, 8 hasta el 10. Por lo tanto, mis hermanos, no digamos en nuestro corazón, ¿quién subirá al cielo para traernos la fe? Ni ¿quién descenderá a lo bajo? ¿O quién irá allá lejos para encontrar fe y traérnosla? Porque cercana está la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14 y Romanos 10, del 6 al 8. Ejercitemos la fe que Dios nos dio, lo mismo que a cualquier otra persona en el mundo, ya que saber cómo ejercitar la fe, eso es la ciencia del Evangelio. Que Dios nos bendiga y quiera Dios que podamos ejercitar la fe. Amén.